considera la declaración si Trina se postula, entonces bebe una bebida deportiva. Por esta implicación, asumirá que la declaración que Trina ejecuta es la declaración P, y Trina bebe un deporte beber como la declaración Q, lo que significa que podemos expresar la implicación dada como si P luego Q. Se nos pide que busquemos el inversa, contrapositiva e inversa de la implicación original o declaración original. Echemos un vistazo a nuestras notas a continuación. Asumiendo que la implicación es si P luego Q, entonces lo contrario es si Q luego P. Lo contrario no es lógicamente equivalente a la implicación original, lo que significa si lo contrario de una implicación es verdadera, es independiente del verdad de la implicación. Si la implicación es si P luego Q, entonces el contrapositivo es si no Q, entonces no P. El contrapositivo es equivalente a la implicación original, lo que significa que ambas son verdaderas o falsas. Y, finalmente, el inversa de si P entonces Q es si no P, entonces no Q. La inversa no es lógicamente equivalente a la implicación original, pero es ilógicamente equivalente a lo contrario. Así que, número 1, de nuevo, se le pide que encuentre lo contrario de la declaración original, y lo contrario de si P, entonces Q es si Q, entonces P, que en nuestro caso sería si Trina bebe un deporte bebe, luego corre. Número 2, ¿cuál es el contrapositivo de la declaración original? Si la declaración original es si P, entonces Q, entonces el contrapositivo es si no Q, entonces no P, que en nuestro caso sería que si Trina no bebe una bebida deportiva, entonces Trina no corre. Y, finalmente, el inversa de si P, entonces Q es si no P, entonces no Q, que en nuestro caso es si Trina no corre, entonces no bebe una bebida deportiva. Espero que esto te haya resultado útil.